de secundaria, pero desde que nuestros niños son formados, ahora sí que desde cuna, literalmente, desde que nace, son instruidos en la palabra de Dios. Y el título no dice mucho porque había muchos títulos que ponerle, ¿verdad? Hemos llegado, y bueno, ¿eso qué significa? Bueno, si usted no escuchó los mensajes anteriores, fue una serie de sermones por temporadas, ¿verdad? Está basada en el libro de Esther. Si usted no conoce ese libro, le recomiendo que lo lea. Son 10 capítulos. Si le gustan las novelas turcas, este está mejor. Si le gustan las películas de Netflix, este está mejor. Si le gustan los estrenos en el cine, este está mejor. O sea, de veras, está fascinante la historia del libro de Esther. Y recordemos que tiene una particularidad. No se menciona el nombre de Dios, ¿verdad? Y eso lo hace, voy a decirlo así, más interesante. ¿Cómo que no se menciona el nombre de Dios y cómo es que está incluido en la Biblia? Bueno, ese es un ingrediente que Dios decidió incluir, y pues ha cumplido su propósito en la enseñanza que nos ha dejado a través de las generaciones. Así que vamos a orar una vez más para poner en las manos de Dios el mensaje y el mensajero. Padre bendito, gracias por este tiempo tan especial, deseando primeramente que sea agradable delante de ti, porque todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya, Padre. Posteriormente, rogamos que tu Espíritu Santo quite cualquier estorbo que nos impida recibir la enseñanza, el alimento espiritual, y rogamos también, Padre, que dé el fruto que tú deseas, y para eso pues es que cada uno de nosotros hagamos lo que debemos de hacer, hagamos lo que tú nos has mandado, que pongamos por obra, por práctica, Padre, lo que tú nos enseñes. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y fíjense, Dios no se equivoca, no cambiamos el sermón, no planeamos que cayera en esta fecha, pero cuando estaba viendo las fechas dije, bueno, ni mandado a hacer para el Día del Padre, ni mandado a hacer. Conocemos personajes, muchos personajes de la Biblia, o más famosos, no muchos, más famosos. Y quisiera iniciar por hacer esta pregunta, comentario, reflexión. Cuando usted ya no esté aquí, ¿cómo quisiera ser recordado? O si se oye más triste, como siempre nos ponemos nostálgicos, decimos, cuando se muera, ¿cómo quisiera ser recordado? Y hay una diferencia en cómo quiere ser recordado cuando se muera que cuando está vivo, por nuestra naturaleza humana. Y esto lo uso nada más para fines de ilustrar, no de establecer un principio básico ni una práctica generalizada. Pero hay una tendencia muy natural, muy humana, que las personas seamos recordadas por lo malo que hicimos. Hay un refrán popular que no está peleado con esto que estoy diciendo: haz 100 favores, deja de hacer uno, y como si no hubieras hecho ninguno. Y esto tiene la intención de meditar en nuestras vidas, en lo bueno que Dios ha sido con nosotros y lo bueno que nosotros procuramos ser con Dios, porque pareciera que si habláramos de ser buenos, pues ¿dónde queda la humildad? Bueno, no, que no sea una falsa humildad. Moisés se enojó y golpeó la piedra y no entró a la tierra prometida. Pedro negó a Jesús. David fue adúltero, y así sucede con otros. O sea, tú te expones y la gente se va a acordar. Insisto, es algo muy natural. Esta hermana, ¿cómo es? Mujer. Y así se les va a atorar y van a una descripción negativa. ¿Y por qué esta introducción? Porque en la historia de Mardoqueo no encontramos, al menos en el relato bíblico, no encontramos nada malo en él. Yo lo que encuentro a lo largo de los años de haber escuchado, estudiado y compartido también el libro de Esther, pues siempre se destaca, y es natural cuando ya conoces el libro, personajes sobresalientes. Pues Esther, y Esther lo que hizo, y Esther lo que no hizo, y cómo se comportó, y cómo llegó a ser reina, y cómo fue valiente, y todo eso está bien. O sea, hay mucha enseñanza. Y pareciera que, y soy el primero en reconocerlo, como que no nos acordamos mucho de Mardoqueo. Bueno, yo espero que después de esta serie de mensajes que empezó mal, o sea, con una mala decisión de la reina Vasti, el final feliz no fue que la reina que Esther llegara reina. El final feliz es lo que encontramos precisamente en el capítulo 10 que ya leímos.
Es comentamos ahorita en la meditación ahí, cuando estamos en multimedia, hemos llegado y decía hermano al final, y que originalmente así le había puesto, y luego le quité final, nomás le puse hemos llegado. Si alguien lee el título, pues no le sugiere nada, y si no conoce el libro de Esther, pues Esther capítulo 10, pues de qué se trata. Pero el título pues está derivado de esta serie de sermones. Por fin llegamos al final de esta historia, pero no al final de la historia. ¿Por qué no es el final de la historia? Porque tu historia y la mía, como hemos sido reiterativos en estos mensajes, aún no se termina de escribirse. Así que estamos a tiempos de dejar una buena historia. Estamos a tiempo de dejar un buen legado. Estamos a tiempo de corregir malas decisiones que ahorita nos tienen marcados, corregirlas, rectificarlas, restaurar y tomar el ejemplo de Mardoqueo. Y entonces este mensaje va dirigido, pues obviamente principalmente para los varones. Es el Día del Padre, es para los varones, para los que aún no lo son y lo van a hacer, pues les va a ayudar bastante a aprender de Mardoqueo. Y va a ser un mensaje muy práctico. ¿Por qué práctico? Porque como no se menciona el nombre de Dios, los elementos que tenemos para aprender son la vida práctica de Esther y la vida práctica de Mardoqueo. Cómo se condujeron, qué hicieron bien. No encontramos en esta historia, por alguna razón, nada malo en ellos, no porque fueran perfectos, ¿verdad? Sino porque quiero pensar que Dios dijo, no quiero que se me distraigan. No quieran, todos llegamos a usar la frase, bueno, no soy perfecto, todos lo usamos. Y a veces lo usamos, pues, no para justificarlo, sino para reconocer nuestra debilidad, que caemos, que batallamos y que estamos luchando. Y más, si tú eres cristiano, no si tú eres, tú que eres cristiano, tú que ya has declarado tu fe en Cristo, sales y la gente, ¿qué te va a señalar? Tus errores. La gente no va a decir qué bueno que vas a la iglesia, no te van a decir qué bueno que lees la Biblia, no te lo va. Habrá quienes sí, pero la mayoría no, te van a criticar. Si tú platicas allá que te emborrachaste y que te desvelaste y que anduviste parranda, te lo van a aplaudir y te van a decir GPI. Para los más jóvenes como yo, gracias por invitar. Pues son de las poquitas que me sé, porque ahora todo lo ponen con puras iniciales y ya no sé ni qué significa, ¿verdad? Entonces te lo van a celebrar. Pero si tú dices que eres cristiano, que vas a la iglesia, que lees la Biblia, que oras, no te lo van a celebrar. ¿Por qué? Porque no te sientas mal, es porque no tienen los mismos intereses que tú. Y al contrario, tú sí quieres que ellos sean como tú eres. Quieres que ellos experimenten lo que tú estás experimentando. Y se me viene a la mente cuando el apóstol dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y ahorita que honrábamos al hermano Moisés, sin que él lo diga con sus palabras, yo nunca escuché que él lo dijera, y tengo de conocerlo, aunque no sean continuos, casi 50 años, 48 para ser exactos. Entonces, yo nunca escuché de sus labios, sean ejemplos de mí. Pero siempre encontré en su vida ser como él. Lo dice, no lo decía, lo dice y lo sigue diciendo más con su ejemplo. Más con su ejemplo que con sus palabras. Y no estamos peleados con las palabras, estamos complementando la enseñanza. No se trata de descalificar, es que yo lo hago de esta manera. Es como voy a hacer un paréntesis. Es como cuando, esto también lo va aprendiendo uno a través de los años, como cuando dan las pláticas para matrimonios, el día del amor. No, agárrele la mano a su esposa y dígale te amo. Y no estoy en contra de eso, por el paréntesis que abrí. Nomás quiero usarlo como ejemplo de seguir el ejemplo de otros varones antes que nosotros. ¿Qué tiene que ver decirle agarra la mano y lo te amo? Porque a lo mejor la forma de llevarse el matrimonio no son tan románticos, si me permiten esa palabra, o no son tan detallistas. Hay hombres que tienen otra forma de decirle a su esposa te amo, o a la familia. Una de ellas es salir todas las mañanas a trabajar. ¿Y por qué salen a trabajar? Para el sustento, sí, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Pues el amor a tu familia, el amor. Ahí estás reflejando. Cristo fue a la cruz y no dijo los amo, no dijo te amo cuando estaba siendo crucificado. Lo que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sabemos que la expresión más grande de amor es el sacrificio. Y si esa es la expresión más grande de amor, el sacrificio, pues cada vez que usted hace algo, sacrificando algo que usted desea
por el bienestar de alguien más, es una muestra de amor. Y eso nos lleva a los hombres, y no es reprimirlos ni decirles que no lo hagan, pero si batalla para expresar sus sentimientos y sus emociones de una manera sentimental, emotiva, bueno, yo invito a las mujeres, esposas, hijas, mujeres, que aprendan a interpretar y escuchar el lenguaje del amor que los hombres tenemos, porque es el lenguaje que usó Mardoqueo. Es el lenguaje que usó Mardoqueo. Mardoqueo tenía tres roles. Roles, no Rolex, no. Roles. Que tú, varón, todos los que estamos aquí y yo tenemos, ¿eh? ¿Y de dónde empezó? Él tenía un rol familiar. Y su familia, y me concreto al relato bíblico para no buscar otras interpretaciones, yo sin necesidad, ahorita no es necesario. Su familia eran él y su prima. Y quiero suponer que por la edad, no investigué el tema de la edad, investigarlo, pues es que otros hayan hecho la tarea que uno no hace y te digan que ya tenía. Pero adoptó a Adasa. ¿Y quién es Adasa? Así se llamaba Esther, era su nombre de judía, nada más que tuvo que cambiarse de nombre. ¿Por qué? Para que no supieran, porque estaban en el reino de Media y de Persa, con los persas, que era judía cuando hicieron la convocatoria para mujeres jóvenes, hermosas, pero después que tuviera otros atributos, no nomás la hermosura física, y tuvieron que pasar varias pruebas y varias etapas que llevó tiempo, 2, 3 años. Entonces pasó a llamarse Esther, era su familia. ¿Y cuál era el rol de Mardoqueo? ¿Qué hizo? Protegerla, ser su tutor, ser su mentor. Y ahí es donde empieza la primer muestra que todos los varones debemos de dar, de ser hombres íntegros, como decía y como dicen muchos pasajes de la Biblia, y en particular uno que leíamos ahorita de Proverbios 27, íntegro, si no velas por tu familia. Hay una experiencia, pues ahorita se me viene a la mente que el pastor Miguel y yo acuñamos la frase, primero paga la renta. Se las voy a platicar porque vale la pena, creo que ni están aquí las personas, no sé dónde estén, pero era un problema de pareja, se los voy a contar porque vale la pena aprender de Mardoqueo de hace miles de años y de nuestra vida diaria. Una pareja joven con un niño, una bebé, niña pero recién nacida, conflicto, se separaron, yo creo que sí terminaron divorciados, ¿verdad? Yo creo que terminaron divorciados. Y pedían consejo, asistíamos a la primera iglesia bautista, asistían a la célula que teníamos, los conocimos en la célula, alguien los invitó, y para ir al grano, entonces recibían consejería por parte del pastor Homero, por parte de Miguel, la mujer, o sea, la esposa, por parte de una hermana. Y el punto en una ocasión es que yendo en la camioneta, el pastor Miguel y yo, y este joven, le dijimos, para abreviar, le digo, oye, fíjate que nos enteramos que en el conflicto que traen, tú estás viviendo en la casa, fíjense los datos, datos prácticos de la vida real. Tú estás viviendo en la casa y puede no estar de acuerdo conmigo, para que le pongan más interés. Suena como a chisme y le ponemos interés. Nos enteramos que ella se regresó a vivir a la casa de sus papás con la bebé, sí. Y tú te quedaste a vivir en la casa, en el domicilio conyugal, sí. Y nos acabamos de enterar que la casa esa es una casa que ella sacó con crédito de Infonavit y ella trabajaba y se lo están descontando de su salario. Yo creo que todos sabemos cómo funciona eso, ¿verdad? Sí, así es. Entonces nos enteramos que a ella le cobran, o sea, le descuentan de su sueldo y tú no estás aportando nada para ese gasto. Medio aportaba para el gasto del bebé, que era como que la única responsabilidad por el bebé. Pues sí, y le dijimos, paga la renta. Y dijo, esa fue su respuesta, sí. Dijo, no, dijo, hermanos, ese es otro asunto, eso lo traen los abogados. ¿Se dan cuenta? Desde entonces, cuando nosotros le decimos a alguien, paga la renta, Miguel y yo ya sabemos qué significa. Y si alguna vez a alguno de ustedes le dijimos, paga la renta, es cumple con lo básico antes de pedir consejería espiritual y asesoría. Y la palabra que usamos es, cualquiera que se dice ser hombre en Cristo o sin Cristo, cumple con su responsabilidad de varón. No escuché amén. Lo voy a repetir otra vez. Lo menos que puede hacer un varón es cumplir con su responsabilidad de hombre.
Bueno, ahí está mejor la cosa. Señor, ahí te encargo los demás, ¿verdad? Es que ese es el ejemplo de Mardoqueo. Ese es el ejemplo de Mardoqueo. Conflictos de pareja, aunque no esté el divorcio de promedio, conflictos muy comunes de pareja es el manejo de las finanzas y de la economía. Y son temas que no queremos tratar, que no queremos traer. Y en ese rol no tengo más información más que Mardoqueo se encargó de estar. No sabemos si los papás tenían herencia, terrenos, nada. Ni si lo hizo por internet, nada. Fue su tutor y se encargó de ella. El otro rol que tiene, pues es el laboral. Todos tenemos un trabajo. De acuerdo al relato bíblico, pues él trabajaba en el palacio, era un funcionario público. Por el hecho que se paseaba por el patio y tenía ciertos accesos, bueno, se desprende que tenía un nivel medio o medio alto, así como que de jefe, supervisor de algo, alguna tarea administrativa, pero con jerarquía que le permitía estar cerca. Por eso cuando Esther llega reina, dice que él se paseaba y dice que estaba a la puerta del palacio, o sea, tenía ese acceso. Todos tenemos un rol laboral y tenemos una, no sé si mala práctica, mala enseñanza, no sé, realmente, literalmente digo, no sé la razón, y eso me incluye a mí, nos incluye a todos, de usar una palabra que yo aprendí aquí en la iglesia, porque antes de ser cristiano no la había escuchado, el mundo secular. ¿Y cuál es la mala práctica? Que separamos lo secular de lo religioso. Deliberadamente uso la palabra religioso como que es algo no espiritual. Aquí en la iglesia atendemos asuntos espirituales y allá en el mundo secular, y secular es lo que está ajeno a la iglesia. Nosotros ya estando en Cristo no tenemos una vida secular. Jesús dijo, no te pido como que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tenemos una vida dentro de el mundo. Pero usted tiene, pues, como las estadísticas no favorecen al cristianismo, pues todos estamos en un entorno secular. No que tenga usted una vida secular, que no es lo mismo, lo digo si está de acuerdo conmigo, sino que vivimos en un entorno secular donde la mayoría de sus compañeros de más alta jerarquía o hacia abajo, si usted está en medio, son de ese mundo secular y no comparten sus principios. Y entonces, dentro de ese rol, Mardoqueo se conducía de acuerdo a sus principios. De acuerdo a sus principios. ¿Cuándo se metió en problemas? El tercer rol o la tercera situación, la familiar, la laboral, y vamos a ponerle el nombre de la personal, la que tiene que ver con tu forma de ser, la que sea, la que tengas, si seas joven, adulto, anciano. Cómo te llevas con tu vecino, cómo te desempeñas en la calle, si perteneces a algún club social, deportivo, político, económico, etcétera, cómo te desenvuelves. ¿Y cuál es ese rol personal? Pues esas decisiones que no todo sabe a miel sobre hojuelas. ¿En qué problema se metió Mardoqueo? O bueno, ¿qué situación lo metió en un problema? No rendirle pleitesía a Amán como él pretendía. Ya hablamos de Amán, ya hablamos del rey, ya hablamos de Basti. Entonces Mardoqueo dijo, no, yo no me voy a inclinar. Porque su convicción delante del Dios en el que él cree y que no se menciona, estaba por encima de cualquier reclamo, exigencia del mundo secular. Si nos vamos al libro de Hechos, cuando lo prohíben a los apóstoles, a los discípulos, no predicar, que dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y están hablando de una obediencia genuina sobre situaciones importantes. Digo, metería otro estudio, pero obedezca a Dios antes que a los hombres. Y usted sabrá de qué estoy hablando. Usted sabrá, no porque esté insinuando algo, no, porque usted sabe su situación particular. Usted conoce su entorno. Los hombres, donde quiera que estemos, ¿a qué somos inclinados? ¿A qué nos invitan? ¿Participamos? ¿No participamos? Y no hablo de una, perdón que lo diga, de una evidente religiosidad. No, simplemente si es un no, si es un me retiro, si es un no participo,
Si es un me tengo que quedar y tengo que escuchar porque así tiene que ser. En una ocasión alguien, en su momento, no cristiano, no sé si después se convirtió, pero ¿por qué tomas? O sea, la bebida no te gana bueno. Es que son compromisos del trabajo. Entonces tienes que convivir y la gente con la que convives, ese era su pretexto. Yo estaba muy joven cuando empecé a escuchar eso. Y pues tú escuchas, estás aprendiendo, estás joven, todo ese aprendizaje dentro, fuera de la iglesia, ¿no? Quién sabe, pues a lo mejor. Y luego pues uno creció y dice, pues no, no es cierto. Al contrario, la experiencia en Cristo te confirma que aunque hay que pagar el precio y vivir el proceso, aún los inconversos reconocen tu integridad, pero después de que has pasado la prueba, no a la primera. No porque dices, no, yo no tomo porque soy cristiano. Yo no tomo porque no me gusta la cerveza. No me gusta, está muy amarga. Ay. Bueno, pues si la probé y no me gustó. Y después, un día no la pruebas porque no te gusta y otro día te gusta y no la pruebas porque te hace daño a tu organismo. Y es dañino o en exceso. Y otro día, pero no la tomabas porque no te gustaba y luego porque te hace daño y luego terminas no tomándola, no embriagándote porque a Dios no le gusta. A mí sí me gusta la cerveza, es un ejemplo, ¿verdad? No. Sí me gusta, sí me agrada y soy moderado y soy socialmente responsable, pero a Dios no le agrada, entonces no lo hago. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, entonces me voy a la palabra, entonces pongo en práctica. Pero habrá situaciones que te pongan en una situación como la de Mardoqueo. ¿Qué tan grave no fue la decisión de Mardoqueo de no inclinarse a Amán? Que de ahí salió el edicto para destruir a todos los judíos. Así que cuidado que usted sea convencido por el razonamiento humano para hacer algo que usted sabe que a Dios no le agrada, que está de por medio su lealtad a Dios, porque aquí vienen los atributos de esos tres roles: el familiar, el laboral y el personal. Y están muy sencillos, o están muy visibles, más que sencillos, muy visibles. En el rol, ya lo mencioné, nomás voy a hacer énfasis, en el rol familiar, ser protector, ser proveedor. Dice la palabra de Dios, el que no provee para los de su casa es peor, ¿sí se lo saben eso o no?, que a un incrédulo. Como este hombre que no quería pagar la renta. Ve y paga la renta y después hablamos. Cumple con lo que la ley te dice. Yo, a veces no cumplimos la ley, que hay un principio jurídico que dice, es imposible cumplir toda la ley. Sí, sí es cierto, es imposible cumplir toda la ley. Pero hasta donde te sea posible, cúmplela. Hasta donde te sea posible, cúmplela. Entonces, esa labor de protector, de proveedor, es uno de los principios que Mardoqueo nos enseña a los varones. Y en una época de falta de trabajo, decíamos mis hermanos y yo, es que la situación está muy difícil. Y nos dedicamos a la construcción, los cuatro juntos, está muy difícil. Y luego veíamos que construían casas aquí, edificios allá, centros comerciales. No, pues está difícil para nosotros porque construcción hay. Y nos dedicamos a la construcción, pues hay que buscarle, hay que tocar puertas, ¿qué estamos haciendo mal? Y sirve para cualquier ilustración. Yo creo, si su vida es normal como la mía, hemos tenido tiempos de crisis económicas, falta de trabajo, falta de dinero, o problemas que te llegan que superan tu capacidad económica, que ahorita estás bien y algo pasó que desbalanceó tus finanzas. Bueno, Dios sabe lo que te está pasando, así que ni eso te desconecte de Dios. Que ni eso te desconecte de tu comunión con Dios, por más mal que te le estés pasando. Tú concéntrate en hacer lo que es correcto. Nos vamos al área laboral. ¿Cuál es la característica de Mardoqueo? La lealtad. La lealtad. Escuchó de un complot en contra del rey y lo denunció. ¿Y en México qué decimos? Bien dedo. Es que yo no soy dedo de nadie. Yo no soy soplón. A ver, en contextos similares o equivalentes, se ven comprometidos nuestra lealtad al trabajo que tenemos y de donde viene nuestro sustento. Mi papá trabajó en una empresa, que no voy a decir la marca porque es de refrescos negro
con color rojo y que está bien sabrosa. Y nosotros no entendíamos, de veras no entendíamos, cuando él se enojaba porque por alguna razón ibas a la tienda, no había, y te traías una de color azul. Sigo sin decir marcas. Pero sí se molestaba, no que nos regañaban, o sea, pero se molestaba. Pues no entendíamos, de veras, ¿no? ¿Y cuándo lo entendimos? Cuando entramos a trabajar donde mismo. 3 de sus hijos trabajamos en la misma empresa, ¿verdad? Y luego cuando trabajé, ese es un ingrediente extra. Me dijo mi suegro, dijo, y pensar que trabajas en una empresa que ese producto no alimenta. Así me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que no alimenta? Alimenta a su hijo y a sus nietos, dije. Bueno, es real la anécdota, ¿verdad? Entonces, la lealtad a su trabajo sin comprometer sus principios bíblicos, sus convicciones delante de Dios, su relación con Dios. ¿Es posible? Claro que es posible. Se puede. Se puede sobrevivir. Por eso decía el Señor Jesús, lo que citaba hace unos momentos, de la vida secular. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque ahí vivimos, ahí nos desarrollamos. Y varones, Mardoqueo nos pone un ejemplo sencillo y práctico. No demandante, no es algo demandante. No se trata de llegar a la posición de Mardoqueo. Porque en el relato bíblico, Mardoqueo tomó una decisión que afectó a toda la nación. El edicto era en contra de toda la nación. Si la nación hubiera sabido por qué fue, no sé si supieron, no sé si se enteraron, no sé, no investigué eso. Vamos a como Jonás, aviéntalo de la barca, ¿verdad? No, desháganse de Mardoqueo, nos está perjudicando. No, rey, discúlpanos, es problema de Mardoqueo. Pero fue el mismo Mardoqueo que en esa convicción le tocó, porque ya sabemos, si leímos los escritos, redactar junto con Esther lo que la nación judía tenía que hacer para revertir ese edicto. ¿Y qué escribió Mardoqueo? Señor, obra, manda a tus ángeles para que los consuman y manda fuego consumidor. No, pero esto es un pasaje práctico. No es pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros podemos hacer, con su bendición, con su protección, porque Él es el que te da la victoria a través de tus buenas decisiones. Y escribió, defiéndanse. Tienen permiso para defenderse. No va a ser un delito, nadie va a ser acusado, nadie va a ser metido a la cárcel por defenderse. Y ya vimos los miles de medas y persos que murieron porque tuvieron el atrevimiento. Nunca falta alguien que tiene el atrevimiento. La gran mayoría reaccionaron en favor del pueblo judío, se congraciaron con ellos, pero hubo otros que no, de aquí mero somos. No tomaron en cuenta el nuevo edicto y pagaron las consecuencias. Eso, hermano, nos da aliento, que si nos mantenemos leales en nuestro trabajo, pero por encima de esa lealtad permanecemos fieles a los principios de la palabra de Dios, Dios te va a dar la victoria. Por muy difícil que sea la situación que estés pasando, Dios te va a dar la victoria. Vas a poder llegar a ese final feliz de tu vida o de tu etapa, si es una etapa temporal o si es de tu vida final. De ver a tu familia en el camino del Señor, de ver a tu papá, a tu mamá, a las personas que amas a los pies de Cristo, porque esa es nuestra prioridad. ¿Y por qué decimos que esa es nuestra prioridad? Bueno, porque el tercer principio fue la provisión y la estrategia. La visión de proveer para él, para su familia y para todo el pueblo. Dice el versículo 3, que es la conclusión de este hermoso libro, porque Mardoqueo, bueno, voy a leer el 2 porque vale la pena destacar todos los hechos de su poder, o sea, del rey y autoridad, hechos de su poder y de su autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo. No fue un evento aislado, marcó la historia del imperio persa y quedó registrado en sus libros, y marcó la historia del pueblo judío. Y la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia, versículo 3, porque Mardoqueo
¿Qué Mardoqueo? El judío. ¿Qué Jesús? El hijo del carpintero. No sé si Eric se dio cuenta, estuvimos en un programa de radio para fines políticos y no sé si Eric lo vio, no te asustes. Uno de los comentarios, ¿ese es el Eric de ayudando al prójimo? Puso alguien ahí. Ayudando al prójimo es el nombre anterior que tenía la empresa inmobiliaria de Eric, por eso lo sé también. O sea, te asociaron los inmuebles, ¿verdad? Así, el judío, el que vende casas, el de ayudando al prójimo, el esto, el aquello, lo que seas, como te identifique la gente, como seas, pensando en algo bueno. Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. O sea, no pudo subir más. Pues subir más era ser el rey, no iba a poder ser el rey, ¿verdad? Ese es el alcance de hasta dónde Dios te puede poner. No le estoy hablando de política. No le estoy hablando de su empleo. No le estoy hablando de dinero. Porque bueno, Mardoqueo, el pueblo judío, pues nomás uno puede llegar a esa posición. No le estoy hablando de puestos políticos, ni de laborales, ni de riqueza. Lo más alto que tú y yo podemos llegar es estar aquí, al lado de nuestro Padre. Ser el segundo después de Él. Ser el segundo de qué? De lo que Él quiera. De tu hogar, de tu negocio, de tu tiendita o de tu empresa, de lo que sea. Ser el segundo. No podemos llegar más alto, porque más alto es ser Dios. Y no. No estamos hechos para eso, ¿verdad? No estamos hechos para ser dioses, aunque algunos lo pretendan, ¿verdad? Y cuando digo algunos lo pretendan, hablo del mundo. No hablo de nosotros que estamos en Cristo, que estamos bajo su soberanía. Al contrario, el mundo trata de señalarte, ¿verdad? No trata, te señala. Y muchos afuera tratan de hacer el rol de Dios. Y más en la política, en los negocios, en las riquezas materiales. Tratan de ocupar el lugar de Dios. Dios dice, haz lo que te mandé y como Mardoqueo, vas a ser el segundo después de mí. Porque dice el texto, usándolo metafóricamente, con que el rey le engrandeció. Igual que el mensaje pasado, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro Dios Padre, tiene la capacidad y el poder para que en sus libros están escritos nuestros pecados, pero fueron borrados por la sangre de Cristo Jesús. Y en sus libros está escrito, ahora su nombre, ya no están escritos sus pecados en el libro que le condena, en el acta que lo condena. Esos fueron borrados por la sangre de Cristo. Ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ese lo escribe Jesucristo por la potestad que le dio el Padre, para que nosotros tengamos acceso. Y entonces, lo mejor que podemos hacer en el Día del Padre es ser como nuestro Padre. Ser imitadores de nuestro Padre terrenal, si ha sido imitador de nuestro Padre celestial. Y dos características dentro de esa vida personal, familiar, laboral y en lo personal, está bien claro. Y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque dos cosas. Procuró el bienestar de ¿quién? Ya no nomás de su familia, ya no nada más de su pueblo, porque tenía esa posición que le permitía. Tú nomás revisa en tu entorno qué capacidad tienes de buscar el bienestar de ese pueblo, de ese entorno que tienes. Si son tus vecinos, si son tus compañeros de trabajo, si es tu familia y familia, ¿cuál familia? Hay familia que no te quiere escuchar, pues, ni modo, o sea, ni modo, no es conformismo, se pierde la bendición, pero hay quienes sí quieren. Entonces no te amargues, no te desanimes porque alguien te rechazó o no quiso venir a la iglesia o no quiso venir a alguna actividad. Hay quien sí quiere, da gracias a Dios por esa persona y sigue invirtiendo. Sigue
velando por su bienestar, porque dice, y procuró el bienestar de su pueblo. Y el mejor bienestar que nosotros podemos proveerle a los que están alrededor nuestro es el bienestar espiritual. Porque la Biblia nos ha enseñado que cuando buscas primero a Dios y su justicia, el otro bienestar viene como resultado. El otro bienestar material, económico, familiar, viene como resultado de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas son añadiduras. Todo lo que usted reciba es añadidura de su obediencia a la palabra de Dios, de su lealtad, de su fidelidad, de su ser proveedor. Y mujeres, Dios le llamó a la mujer. Yo sé que lo usamos en los matrimonios, pero ayer que estuvimos en una boda, así como que me hizo clic algo, pues nuevo para mí, ¿verdad? Ahí viene, algo que me hizo clic. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se describe a la primer mujer que Dios creó? ¿Cómo se llama? No, la descripción. Haré para él. ¿Saben qué me hizo clic ayer? Y que Dios me perdone y a ustedes que les dé luz si me equivoco, ¿verdad? ¿Quién es la ayuda idónea del hombre? No es pregunta capciosa, respóndala. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es la ayuda idónea? No es capciosa. La mujer. ¿Y ya, de qué está hablando, hermana? Ya me cayó gordo. No dijo la esposa. Lo usamos para la esposa. Amén. La esposa es la ayuda idónea. Adán, la ayuda idónea es la mujer. Mujeres son la ayuda idónea del varón, seas o no seas la esposa. Digo, si estoy mal, pues ahí se las arreglen con el Señor y con el Espíritu Santo. Digo, eso no lo dijeron en el sermón de ayer. Ayer la usaron por el matrimonio, ¿verdad? Por el matrimonio. Son ayuda idónea. No es bueno que el hombre le voy a hacer ayuda idónea. Son ayuda idónea de su papá, si eres la hija, de tu abuelo, si eres la nieta, de tu compañero de trabajo. Sé la ayuda idónea. Ayúdenos a ser el varón que Dios quiere. Ayúdenos. Todas las mujeres ayuden a todos los hombres para que hagan lo bueno y para que dejemos de hacer lo malo. Cualquiera que sea el rol que nos toque hacer. Mardoqueo buscó el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Y con eso concluimos. Habló paz para todo su linaje. Y el mejor ejemplo de linaje, el día de hoy, lo tenemos en el hermano Moisés. No Moisés el de Génesis, Moisés Alonso. 5 generaciones. Y lo confirman sus hijos, y lo confirman sus nietos. Y lo están viviendo los bisnietos, y seguramente lo van a recibir los 3 tataranietos que ya tiene. Todo su linaje. ¿Quién no deseamos lo mejor? ¿Acaso nuestros padres no nos dieron mejor vida que la que ellos tuvieron? Y nosotros no estamos procurando darle mejor vida a nuestros hijos que la que nosotros tuvimos, cualquiera que seas, donde sea que hayas arrancado tu estilo de vida, moral, social, familiar, económico, inclusive religioso, espiritual. ¿No procuramos mejor vida? Hay una reflexión ahí que también circula que cuando el padre es, no me acuerdo cómo va el orden completo, es rico, trabaja y hace rico a su hijo, luego su hijo se hace relajado y luego se vuelve el ciclo de vida, porque luego el que recibió todo no valora y vuelve otra vez el ciclo de pobreza, vuelve a ser pobre. Sí, yo estoy de acuerdo con ese ciclo desde el punto de vista secular, dentro de un ciclo de vida donde Jesucristo no gobierna las vidas, donde Dios no provee para ese linaje. Entonces va a ser un círculo vicioso donde la tercera o cuarta generación va a recibir los frutos, la riqueza de generaciones pasadas, las va a desaprovechar, las va a desperdiciar y a sus hijos les va a dejar pura miseria para que empiecen de cero. Sí, sí estoy de acuerdo desde el punto de vista mundano, pero desde el punto de vista bíblico, al contrario. La bendición de Dios es sobreabundante generación tras generación.
Y esta palabra que yo te mando hoy, y esta desde Génesis, se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, no dejamos de participar y de intervenir en la vida de nuestros nietos, pero para la palabra de Dios, no para andarles diciendo qué compren y qué no compren, y qué hagan y qué no hagan, y andándonos metiendo. ¿Sí me entienden, verdad? Los que no necesitan más explicación, ¿verdad? Unos los que han sido víctimas de sus papás o abuelos o suegros, y otros que son perpetradores y están encima de los hijos y de los nietos diciendo lo que tienen que hacer. Si se trata de la palabra de Dios, insta a tiempo y fuera de tiempo. Trasciende en el linaje y en las generaciones de tu familia, como Mardoqueo lo hizo, para edificación, porque quieres el bienestar del pueblo, quieres el bienestar de tu familia y quieres el bienestar del linaje. Así que, pues varones, gracias a Dios que hemos llegado al final de esta historia, pero no de nuestra historia. El final feliz todavía está al alcance de cada uno de nosotros para cuando el Señor nos llame a su presencia. Yo digo mínimo, ojalá. O no mínimo, máximo. O sea, llegar y nos diga el Señor, bien, buen siervo y fiel. Varones, esa puede ser nuestra aspiración el día de hoy. Un buen siervo y fiel. Que lo que nos mandaron a hacer, eso hicimos delante del Señor. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque no solamente nos das el ejemplo de Mardoqueo, sino que nos enriqueces con el ejemplo de nuestro hermano Moisés, Padre, que nos anima y nos estimula, Padre, a hacer lo correcto, ser proveedores, ser leales y tener una visión protectora y de prosperidad que trascienda las generaciones de nuestra familia, de nuestra vida, de nuestra iglesia, Padre. Que velemos y busquemos el bienestar del pueblo tuyo, de la familia de Dios a la cual nos das el privilegio de pertenecer. Gracias por el ejemplo de Esther, de haber sido la ayuda idónea de su primo, de haber sido la ayuda idónea dentro del palacio para que este varón también cumpliera el propósito para lo cual tú le habías puesto a las puertas del reino, Padre. De tal manera que lo llevaste a estar enseguida de ti, Padre, en el honor, en el lugar de honor más alto que podemos aspirar, estar delante de tu presencia. Alabado, bendecido sea tu nombre hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.